Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de geografía. Vamos a seguir trabajando con los conflictos más importantes del siglo XX y vamos específicamente a centrarnos en esta clase en la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, estos conflictos influyeron en la conformación de los territorios de los distintos estados, por eso lo estamos trabajando en geografía. Bien, como una pequeña introducción, podemos mencionar algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial que tienen que ver con, en principio, una guerra motivada por intereses imperialistas, es decir, de potencias europeas, potencias mundiales, que necesitaban ampliar su territorio y su área de influencia económica porque tenían una capacidad industrial y productiva que ya excedía sus mercados y excedía sus territorios. Por lo tanto, necesitaban tener colonias en otros lugares del mundo, ¿sí? Estas potencias serán justamente los principales protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Por otro lado, Alemania, Italia, Japón, ¿sí? Digamos, las principales potencias que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Todas tenían intereses de ampliar sus fronteras y de ampliar su área de influencia económica. Bueno, como ustedes ya saben, los alemanes habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial y habían sido sometidos a grandes sanciones a través del Tratado de Versalles, ¿sí? Como por ejemplo pagar los costos de la guerra, reducir su ejército a 100.000 hombres y resignar los territorios que habían ocupado a Francia, ¿sí? Bueno, todo esto con la llegada de los nazis al poder, con el ascenso de Hitler, empezó a verse como empezó a gestarse, empezó a crecer una idea de venganza y de revertir esa situación que se había dado en Versalles, ¿sí? O esas restricciones que le ponían a los alemanes. Bueno, vamos a ver entonces, lo primero que ocurre es que Hitler en 1936, la guerra empezó en 1939 y terminó en 1945, pero Hitler ya venía avanzando desde hacía algunos años. Por ejemplo, en el año 1936 viola el Tratado de Versalles y militariza la frontera con Francia. Vamos a verlo acá en el mapa. Alemania está aquí, Francia está aquí. La frontera empieza a ser militarizada. Entonces ahí los franceses dicen, ¿qué onda con este que se nos viene encima? Pero todavía no había comenzado la guerra. Hitler tenía algunos aliados importantes, como por ejemplo Mussolini en Italia y también Franco en España. España no participa de la guerra mundial porque estaba en plena guerra civil española, ¿sí? Pero para Hitler era importante, por ejemplo, tener esos aliados y lo que hace es apoya a Franco en la guerra civil española y le representa la oportunidad para probar sus aviones. Hitler tenía una nueva flota de aviones que era la Luftwaffe, que fue clave en su avance de la guerra, y los prueba en la guerra civil española, ¿sí? Bien. Además, pacta con Mussolini, que tenía un estilo también totalitario, autoritario, que tenía una idea de un Estado fuerte, una intervención fuerte en la economía, que tenía algunas ideas de contacto con Hitler. Bien, antes de empezar la guerra, lo que hace Hitler es invadir
Checoslovaquia e invadir Austria. Tanto en Checoslovaquia como en Austria había pueblos que simpatizaban o que tenían una cultura similar a la alemana. Por lo tanto, había muchos en Austria y en Checoslovaquia que apoyaban a los nazis y a los alemanes. Bien, entonces, Hitler ingresa a Checoslovaquia y a Austria sin enfrentamientos armados. Lo hace a través de la intimidación y de las amenazas. Como les mencioné antes, tiene cierto apoyo de algunos sectores de esos pueblos. Ante estos avances de Hitler, Gran Bretaña y Francia están atentos, pero todavía no empieza la guerra, todavía no reacciona. Hitler tenía pensado seguir avanzando, pero se acuerda de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la cual tenía abiertos dos frentes. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial se había bloqueado todo lo que llamamos el Frente Occidental y Alemania peleaba contra Francia, pero también peleaba contra Rusia? ¿Sí? Digamos que es muy difícil para un país que está en el medio tener esos dos frentes abiertos. Por lo tanto, habiendo aprendido de su propia historia, dice, no me puedo enfrentar a las potencias centrales europeas y también a Rusia. Entonces lo que hace es, mediante un pacto, el pacto Ribbentrop-Molotov, pacta con Stalin, que era la figura central de la Unión Soviética, lo que hoy sería Rusia, pacta con Stalin y se reparten Polonia, que estaba en el medio. ¿Sí? Bien, seguimos. Como les dije, en 1939 empezó la guerra y la guerra empieza con, es decir, que cuando empieza la guerra es cuando Gran Bretaña y Francia ingresan a la guerra y le declaran también la guerra a Alemania. ¿Cómo empezó? Bueno, el causus belli es el derecho de guerra, digamos, la causa por la cual empieza. ¿Se acuerdan cuando en la Primera Guerra Mundial hablamos del asesinato de Francisco Fernando? Como el motivo de la guerra, pero que había otras razones. Bueno, en este caso fue que en 1939 soldados alemanes disfrazados de polacos toman un pueblo en la frontera con Polonia, por acá, y los polacos pasan a la frontera con Alemania y toman un pueblo alemán, pero en realidad no eran polacos, eran alemanes, estaban disfrazados. Eso era el pretexto que buscaba Hitler para declarar la guerra e invadir Polonia. Entonces, Alemania, con ese pretexto de que había sido invadido un pueblo de la frontera con Polonia, invade Polonia y ahí empieza la Primera Guerra con el 3 de septiembre con la declaración de Gran Bretaña y Francia contra Alemania. Bueno, en 1940 Hitler ocupa Dinamarca y Noruega, los países nórdicos, los países escandinavos que están un poco más arriba acá, Dinamarca y Noruega, en 1940. Después, acá empiezan, obviamente que había nueva tecnología aplicada a la guerra y una de las armas más importantes de los nazis era su fuerza aérea, la Luftwaffe. La Luftwaffe eran unos aviones que eran muy poderosos y con un poder destructivo muy grande y estaban específicamente articulados con los tanques Panzer, que eran alemanes también, y lo que llevaban a cabo era la guerra relámpago. ¿Qué era la guerra relámpago? Era una guerra de ataque fulminante y muy rápido. Lo que hacían era los aviones de la Luftwaffe pasaban por encima de las líneas enemigas, ¿sí? por el aire, y bombardeaban. Y después, por tierra,
penetraban con los tanques Panzer lo más rápido posible. De ese modo invadieron Francia, ¿sí? Lo que hacen los alemanes es como un amague, hacen como que van a atacar por el norte, ¿sí? Y cuando los franceses van a cubrir ese frente, terminan atacando por el sur, ¿sí? Por las Ardenas. Primero hacen como que van a atacar por los Países Bajos, es decir, por acá, por el norte, y finalmente terminan atacando por las Ardenas, por el sur. Seguimos entonces. Acá viene un episodio bastante particular. Cuando se da la invasión de Francia, 200.000 soldados británicos que estaban escapando del ataque alemán, que como les dije venía desde el sur, quedan atrapados acá en la playa de Dunkerque, al noroeste de Francia, ¿sí? Es decir, más o menos por acá. Quedan atrapados porque venían perseguidos por los nazis. Y lo que tenían que hacer era cruzar el canal de la Mancha, que es esto, hacia el Reino Unido, ¿sí? Y eso es un episodio de la Segunda Guerra Mundial muy interesante porque lo que pasó fue que empezaron a cruzar a los soldados que habían quedado atrapados, los empezaron a cruzar en todo tipo de embarcaciones, ¿sí? Por ejemplo, en embarcaciones comerciales, en embarcaciones pesqueras, en pequeñas lanchas, ¿sí? Todo lo que había se puso a disposición para salvar a estos soldados del ejército de los aliados. Bueno, el 14 de junio Hitler llega a París y conquista definitivamente Francia. Después quiere invadir Hitler Inglaterra, pero la Luftwaffe se enfrenta con la Royal Air Force, que es la Fuerza Aérea de Gran Bretaña, de Inglaterra, y resiste Inglaterra. Hitler no puede avanzar sobre Gran Bretaña. Habíamos dicho antes, chicos y chicas, estamos hablando de una guerra mundial, por lo tanto vamos a hablar de muchos frentes de batalla, de muchos países involucrados, así que espero que se pueda entender. Habíamos dicho que Italia era aliada de Hitler. Mussolini lo que hace es invadir África, ¿sí? Invade Túnez, Libia, Egipto, el norte de África, pero estas zonas estaban con una gran presencia de Inglaterra, ¿sí? Con lo cual los ingleses pudieron poner en jaque, pudieron amenazar a las tropas de Mussolini. Entonces Hitler lo que hace es enviar ayuda para su aliado. Esto lo empieza a Hitler a debilitar, como que ya empieza a tener demasiados frentes de batalla abiertos. Seguimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que Hitler había pactado con Stalin el pacto Ribbentrop-Molotov para no tener tantos frentes abiertos? Bueno, en 1941 Hitler empieza a planificar la invasión de la Unión Soviética, de lo que hoy sería Rusia. Entonces, en 1941 Hitler invade la Unión Soviética, atacan Leningrado, Moscú, Stalingrado, que son las principales ciudades de la Unión Soviética simultáneamente, con esta idea de guerra relámpago, de atacar con los aviones de la Luftwaffe, atacar con los tanques Panzer, y rápidamente llegan a Moscú. Toman 3.5 millones de prisioneros que son enviados a campos de concentración. Mueren en esa invasión 9 millones de rusos, ¿sí? ¿Y qué hace Stalin? Stalin lo que hace es lo que habían hecho, nosotros lo vamos a ver el año que viene, en tercer año, lo que habían hecho los rusos contra Napoleón. Como Rusia es un país tan extenso, lo que hace es dejarle las ciudades vacías
y que se vengan, y dejarle las ciudades vacías de cualquier tipo de provisión, de alimentos. Entonces los ejércitos súper numerosos entran y se encuentran con que no tienen ningún tipo de recurso, no tienen ningún tipo de provisión. Por ejemplo, lo que hacen es quemar todos los campos, 1500 fábricas son desmontadas y todos se van hacia el interior del país. ¿Y qué pasa? La naturaleza hace lo suyo, llega el invierno ruso que es muy fuerte y los ejércitos alemanes no estaban preparados para sobrellevar esas condiciones climáticas. Los cascos que tenían son de acero que se congelaban fácilmente y transmitían ese frío a quien lo tenía puesto. Los uniformes no eran apropiados para el invierno. La nieve y el barro impiden que la artillería pesada se pueda trasladar, con lo cual es un desastre para los alemanes y esto empieza a significar la lenta caída de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos el Frente del Pacífico, ¿sí? El Frente del Pacífico, el principal protagonista es Japón, que había sido aliado de Hitler, que era aliado de Hitler, ¿sí? Y que invade algunos países de Oriente, ¿sí? Pero además, lo que hace Japón es empezar a tomar algunas islas del Pacífico que, si nosotros nos vamos para allá, ¿quién aparece acá? Estados Unidos. Muchas de las islas que había en el Pacífico estaban, a ver, ¿se vio Estados Unidos? Sí. Muchas de las islas del Pacífico, Estados Unidos tenía interés en esas islas. Por lo tanto, bueno, Japón además invade China. Por lo tanto, Estados Unidos empieza a decir, bueno, ya esta guerra me empieza a involucrar a mí porque yo tengo intereses en el Pacífico. Y Japón lo tenía bien claro esto. En 1941 Japón bombardea una base militar, la base militar de Pearl Harbor, y de este modo Estados Unidos entra a la guerra, ¿sí? En 1941. En 1943 se prepara la contraofensiva de Rusia, o de, mejor dicho, la Unión Soviética, y ahí empiezan a avanzar, por un lado, desde Oriente los rusos los empiezan a perseguir a los nazis y desde Occidente, desde el Reino Unido, empiezan a planear también cómo hacer para reconquistar Francia. O sea que los alemanes empiezan a tener, digamos, quilombo en los dos frentes, tanto en Oriente desde Rusia como en Occidente, y empiezan a quedar como atrapados. Además, en Italia, Mussolini es destituido en 1943 y el nuevo gobierno se pasa para los aliados. Así como Italia se había pasado en la Primera Guerra Mundial, se había cambiado de bando, también en 1943 se pasa de bando y Hitler estaba absolutamente rodeado, ¿sí? Y en 1944 empieza lo que se llamó el desembarco de Normandía, o el día D, que es cuando las tropas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra empiezan a retomar el territorio que había sido conquistado por los nazis y ya estaba cantada la suerte y la derrota de los nazis. Los soviéticos avanzan por el este hacia Berlín y los aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, desde el oeste. La guerra, bueno, cuando los soviéticos ingresan a Berlín, lo que quiero decir es que no está bien, obviamente que sabemos las cosas horribles que hicieron con respecto a los derechos humanos, sobre todo de la comunidad judía, lo que hicieron los nazis
en los campos de concentración. Pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo fue la entrada de la Unión Soviética a Berlín. Realizaron violaciones masivas, 2 millones de mujeres, en las cuales quedaron 100.000 embarazos productos de esas violaciones, es decir, cuando los rusos ingresan a Berlín. Y ahí es donde lo que yo quiero decir es que es una guerra durísima en la cual hay que tratar de pensar un poco más allá de buenos y malos. No obstante, lo que acabo de decir de los campos de concentración y de los atropellos y de la discriminación, de la persecución a los judíos, digamos, eso está claro, pero hay que tratar de ver el panorama completo también de todas las aberraciones que se dieron en relación a los derechos humanos en una guerra tan cruenta como fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la guerra continúa en el Pacífico, ¿sí? Y los japoneses tenían una modalidad de ataque que eran kamikazes. Cuando alguien hace algo kamikaze es que no le importa morir. Sería como hoy los terroristas que hacen explotar, no sé, un coche bomba en el cual ellos están adentro, o se ponen un chaleco con explosivos y se terminan haciendo explotar ellos y mueren por esa causa. Bueno, los japoneses que manejaban sus aviones se estrellaban contra los objetivos de los enemigos y bueno, morían en esa práctica. Y el 6 y 9 de agosto, bueno, finalmente Hitler, perdón que vuelva a Alemania, voy al Pacífico, Hitler termina cayendo con el ingreso de los soviéticos a Berlín y de los aliados, y el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos realiza el ataque a Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas nucleares, como represalia de este ataque que había habido de los japoneses a Pearl Harbor, ¿sí? A esa base de los Estados Unidos en el Pacífico. Ese es el último episodio de la guerra, ¿sí? Y fue la única vez que una potencia mundial utilizó bombas nucleares contra la población. Esto es importante también decirlo, chicos y chicas. La Segunda Guerra Mundial se dio en muchas ciudades, no solamente en campos de batalla, sino que fueron bombardeadas ciudades. Fue bombardeado Londres, fue bombardeado absolutamente Berlín, fueron bombardeados Hiroshima y Nagasaki, con lo cual no era un enfrentamiento solamente entre ejércitos, sino que fue un desastre lo que pasó con la población civil, que no eran soldados, digamos. Bueno, finalmente la guerra es muy difícil establecer el número de víctimas concretamente, pero estamos hablando de más de 60 millones de víctimas, con lo cual un desastre total. Bien, chicos y chicas, eso fue un resumen respecto a los hechos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a dejar una actividad. La semana que viene vamos a ver qué pasó después de todo esto, si hubo algún avance con respecto a si aprendió algo la humanidad con tanta muerte y con tanta guerra, pero lo vamos a dejar para la clase siguiente. Eso fue todo, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.